¿Qué hubo, amigos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días o cualquier momento en que estés viendo este video, chicos. Venga, amigos, en esta ocasión les traigo ni más ni menos que una figura de colección. Bueno, así, no tanto como las Midcloth o como las Midcloth DX, pero es ni más ni menos que un Anime Hero. Así es, aquí les traigo lo que es Aioros de Sagitario. Es de la marca igual de Bandai México. Si se fijan, aquí vamos a checar unas cositas de aquí de la caja. Nomás que no se alcanza a ver aquí por mi figura está un poco alta. Entonces, bueno, vamos a subirle aquí un poquito para que la puedan observar un poquito más. Acá nos muestra lo que es la marca de Bandai. Acá nos trae lo que es la marca de Bandai, pero nos la trae en rojo. Ya les había platicado que según el color que venga el logotipo de Bandai significa lo que es. En este caso, pues es un juguete, no es tanto un coleccionable, pero igual está muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo fans de Saint Seiya, vamos a tratar de coleccionar lo que encontremos, sean juguetes, sean cartas, sean tazos, sean llaveros, lo que encontremos de Saint Seiya. Si te gusta Saint Seiya de verdad, lógicamente lo vas a comprar o lo vas a tratar de adquirir de alguna u otra manera, hasta pinturas, amigos. Entonces, en esta ocasión, cuando fui así a la tienda, digamos que andaba acá vamos a ver qué hay. Acá hay como un mall de este lado de donde vivo yo, en la laguna. Hay un mall, pues más o menos, ni tan grande ni tan chico. Pero pues dije, bueno, me voy a aventar a ver si me encuentro algunas Dragon Stars. Ya ven que las Dragon Stars también ahorita andan de moda. Pero en ese tiempo, en esa misma semana, habían salido lo que eran las de aquí de Caballeros del Zodiaco. Y no estaba yo seguro que ya se encontraran esas figuras ahí. Entonces me di la carrera de ir a checar a ver si habían. Y sí, efectivamente, amigos, ya se encontraban estas figuras en esa tienda. No quiero decir el nombre de la tienda porque pues ya muchos ya la conocen. Pero me costó a un buen precio porque tenía así, digamos, como una oferta en ese tiempo. No me costó a lo que está ahorita, porque ahorita realmente el precio que ronda es entre los 800 pesos mexicanos. Y la verdad es mucho dinero para lo que es la figura. Igual vamos a checarla, vamos a checarla, no la he abierto. Vamos a hacer un tipo unboxing, vamos a checar acá atrás. Ya se ve ahí el precio prácticamente, si lo ven ahí. Nos está cubriendo lo que es a Saga. Hay 3 figuras solamente de esta línea ahorita. Tenemos a Saga, tenemos a Seiya en la armadura B2 y tenemos a Sagitario Aioros. Bueno, chicos, continuando aquí con lo que es la caja, aquí vemos el logotipo de lo que es la Toei Animation. Vemos igual el logotipo de Bandai en rojo, que pues ya, como ya les había dicho, es para los juguetes. Vemos que estas figuras salieron en este año, en 2020, y pues lógicamente aquí al maestro Masami Kurumada, que es el creador de Saint Seiya. La caja en verdad es bonita, la caja es muy bonita. Sí me gusta, o sea, a decir verdad, sí me gusta mucho la caja, es bonita. Me gusta que tenga este tipo de blister donde se puede observar la figura. Eso también llama mucho la atención, que tenga aquí una ilustración de lo que es Aioros. Lógicamente me gusta mucho porque es una ilustración que hacía mucho Shin Araki en aquellos tiempos, cuando empezó la serie animada en televisión. Por eso me gusta mucho, porque viene la ilustración de Shin Araki, así es de las primeras caricaturas o anime. Le digo caricatura porque pues prácticamente todos crecimos conociendo a Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco como una caricatura. Todavía no sabíamos que en verdad era un anime, no sabíamos ni siquiera eso. Entonces aquí en México nosotros lo conocimos como una caricatura, la caricatura de los Caballeros del Zodiaco. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a abrir aquí la figura. Aquí ya me traje a mi amigo el cúter. Vamos a abrirla. Yo prefiero abrirlas que siempre de la parte, digamos, si tiene abajo, sí, de la parte de abajo. ¿Por qué? Porque no abre las 2 pestañas, y aquí tiene 2 pestañas, hay que cuidar eso. Entonces vamos a abrirla mejor de abajo. Abrimos de abajo la caja, porque hay que cuidarla. O sea, en verdad esta caja sí me gusta mucho, se me hace muy muy bonita. Entonces vamos a cuidarla.
Vamos a abrirla con mucho cuidado, así, para no dañar la caja. Vamos a ver. Tiene un blister, creo que de cartón, chicos. Ahí, vamos a ver. Tiene un blister de cartón. Uy, error, error. No sé si se puede abrir de acá abajo. Sí, así se puede. Vamos a abrirlo. Vamos a sacar todo lo que son los blisters. Vamos a abrir lo que son acá los blisters, si se fijan. Tenemos lo que es aquí a Lloros. En verdad se ve muy bonita la figura. Me gusta que tenga estos realces azules. Esta parte de atrás llama mucho la atención, en verdad. Es más que nada mercadotecnia. Esto quiere decir que tienen buenos mercadólogos aquí, Bandai México. Esto me gusta, me gusta cómo se ve el blister. De ahí vamos a sacar la figura para revisarla. Vamos a sacarla. Bueno, aquí tenemos lo que es la figura, la pieza. En verdad me gusta para hacer un juguete, para hacer de plástico totalmente y no tener die cast. Me gusta la figura, dirán que a lo mejor soy un coleccionista, un pseudo coleccionista, por eso es que me gustan estas figuras. Pero yo creo que no, o sea, es más por mi afán de ser fan totalmente de Saint Seiya. Y la verdad, pues no me interesa, o sea, no me interesa mucho si les gusta o no les gusta la línea esta a la mayoría de los coleccionistas. Pero me siento a gusto, en verdad, porque más que nada porque ya tiene muchos años prácticamente que Bandai México o alguna marca aquí en México se daba la tarea a traernos este tipo de figuras. Tiene, digamos, posibilidad buena en lo que cabe la figura, claro, vemos sus pequeños detalles. Aquí en lo que es el faldón, pues lógicamente el faldón no se abre, ¿verdad? No es como una MIT. Las alas, pues sí le ayudan que las alas sean pequeñas, más que nada por esa cuestión de que se pueda posar, de que pueda estar, digamos, libre. Me gusta que las manos tienen, digamos, buena rotación, o sea, tiene buena articulación. A pesar del precio que tiene buena articulación la mano y puedes estarla moviendo, o sea, se mueve completamente. Creo que tiene buena posabilidad. La cabeza también se puede mover muy bien. Los brazos pueden estarse cambiando para que le trates de realizar algunas poses. O sea, en verdad se ve bien la figura, Lo puedes parar, o sea, igual sí no tendrá mucha posibilidad al momento de acomodarlo, pero se ve bien, Igual puedes moverlo hacia los lados, sí tiene rango de movimiento. Los pies también los puedes mover. O sea, creo que es una buena figura, en verdad. Creo que sí está cara, la verdad, que es yo creo por lo que todos batallan. Sí tiene un valor un poco elevado, pero en verdad se me hace buena figura. Tiene cambios de manos, que eso es lo que también me agrada. Vamos a mostrarles aquí los cambios de manos que trae aquí la figura. Vamos a checar, trae un par de manos nuevas, que es un par de manos así como abiertas, como para atacar. Vamos a cambiárselas, al menos sí, vamos a cambiarle las dos de una vez. Miren, tiene este tipo de enganche, me gusta, este tipo de enganche está como sencillo, me gusta. Vamos a cambiárselo. Tiene este par de manos aquí que podemos observar. Me gustan. Aunque fíjense, chéquense bien lo que tiene aquí en las manos. Parece que las tiene de forma de que agarrar el arco, cosa que no viene en los blisters. Eso sí le falta el arco. No sé si ya en algunas piezas ya, digamos, que esperemos que la línea continúe. Si algunas otras figuras que traigan la línea, esperemos que nos traiga el arco aquí de Ayoros. En verdad sería genial, Sería genial que nos trajeran aquí el arco de Ayoros. Pero pues desafortunadamente en esta ocasión esta figura no nos la trae. En verdad es bonita figura. Creo que sí vale la pena si la encuentras a un buen precio. O sea, a mí me costó, con el descuento me costó como 450 pesos aproximadamente, 450 pesos mexicanos. Entonces, a mi parecer, creo que ese sí debería haber sido su precio, Se me hizo buen precio, por eso es que la adquirí. Me gustó esta más. Igual y a lo mejor la pienso y adquiero también a Seiya y a
Saga de Géminis. Pero a Lloros me gustaba mucho a Lloros. Entonces dije, ¿por qué no nos compramos a Lloros? Y pues sí, en verdad creo que sí valió la pena, amigos. Creo que sí está muy bien la figura. Me gusta el detalle del rostro. El detalle del rostro es bueno. O sea, sí es bueno. El cabello también. El cabello es así tal cual como lo tiene a Lloros. Me gusta. Igual y a lo mejor haciendo un tipo de customización en la armadura para que no se vea así solamente amarillento. Sería mucho genial, mucho mejor. Entonces pues vamos a checar, a revisar, a ver qué onda, y espero que les guste. Les voy a dejar con algunas poses. Algo que se me olvidaba mencionar, amigos, más que nada es aquí digamos la escala de aquí de las figuras. En verdad la escala creo que sí puede ir, es un poquito más bajo que un Midcloth EX. Igual a lo mejor es la escala de un Midcloth, pero de un EX sí está un poquito más bajo. Entonces ha de ser como unos de 17 centímetros aproximadamente, ya que los Midcloth EX son de 18 centímetros también aproximadamente. Aquí vemos la comparación de Mude Arias y vemos acá la figura del Anime Heroes de Ayoros de Sagitario. Entonces son muy bonitas piezas, la verdad. Yo creo que sí vale la pena que las compres, que las adquieras, siempre y cuando las encuentres a un precio razonable, a un buen precio. Si ya te las encuentras en los 750 que había salido la figura, yo creo que no vale la pena el gasto, a menos de que no tengas ninguna figura de Saint Seiya y quieras empezar a coleccionar o tener algo de Saint Seiya, vale la pena. O sea, sí vale la pena simplemente por eso. O sea, sí se ve que al menos Bandai México se está dando un poco de echándole ganas aquí a la cuestión de hacer estas figuras. O sea, se ve que sí le está poniendo empeño. O sea, se ve bien también lo que es el diseño de la armadura. A lo mejor no tendrá tanto detalle, pero está bien. Sí cumple con lo que es. Sí parece un caballero del zodiaco. O sea, tiene la armadura bien, tiene buena posabilidad. O sea, como juguete está muy bien. Igual lo puedes poner igual en un diorama o algo, y creo que se vería muy bien la figura. Entonces, pues igual, yo solamente pongo la comparación de un EX con la figura de aquí de Ayoros, más que nada para que vean ustedes el tamaño, la referencia al tamaño. Porque pues lógicamente no se puede comparar en cuanto a calidad y otra cosa, ustedes ya saben. O sea, ya creo que eso ya pasa a segundo término, ¿verdad? Pero pues más que nada es eso lo que les quería mostrar, amigos. Entonces, pues muchas gracias. Y pues ya saben, los dejamos con las poses. Si les gustó, denle like, compartan con sus amigos. Y esperen a los siguientes videos, que ya poquito a poquito vamos a ir activando un poco más el canal, para que tengamos mejores contenidos. Así, referentes siempre a figuras, ya saben, amigos. O algún otro review. Síganme en Twitch, tengo un canal de Twitch ahí donde hacemos juegos retro. Se llama Romario Martínez, Romario MTZ. Igual dejaré abajo en las redes sociales para que puedan checar. Muchas gracias, amigos, por ver, y pues sayonara.